Oreja del Guaje es un podcast de divulgación propuesto y ejecutado por investigadoras e investigadores del CIESAS Pacífico Sur. Somos CIESAS. Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Oreja del Guaje. Quiero abrir con una pregunta para la audiencia. ¿A ustedes qué se les viene a la mente cuando piensan en Oaxaca? La verdad, para mí, obviamente muchas cosas, pero una de ellas es la compleja relación que hay entre lo rural y lo urbano. Otra cosa en la que pienso sobre Oaxaca, y ahorita estoy hablando de la ciudad y de la zona metropolitana, es su cosmopolitismo, su diversidad. Estoy hablando de un cosmopolitismo que es interno. Estamos hablando de múltiples identidades étnicas, múltiples lenguas. ¿Y saben qué? Uno de los lugares donde yo más veo eso, y me encanta verlo, es en la central de abastos, porque esta diversidad se hace manifiesta de muchas formas. El caminar por los pasillos de la central de abastos te permite escuchar un sinfín de idiomas que me hace de nuevo valorar y congratularme en poder habitar esta ciudad. Pero bueno, antes de comenzar con esta transmisión, yo quiero invitarles o recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y TikTok. CIESAS Pacífico Sur y o CIESAS PS. Pensando en estos temas que son por una parte distintivos y últimamente cuestionados por los propios habitantes del estado, en esta edición de La Oreja del Guaje tenemos con nosotros al Dr. Salvador Sigüenza Orozco, investigador en la Unidad Pacífico Sur desde el 2006. Sigüenza trabaja temas relacionados con la historia de la educación, memorias colectivas e historia regional en México durante el siglo XX. En 2019, coordinó el libro Ritmo, Color, Movimiento: Los pueblos oaxaqueños en la Guelaguetza 2019. Sigüenza, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre usted? Me llamo Salvador Sigüenza Orozco y soy originario de Oaxaca. Yo nací en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Mi familia es por ambas ramas, tanto padre como madre de la Sierra Norte, en concreto de la región Mije. Digamos que mi primera formación, así redondeándola, pues es de humanidades, ¿no? Porque en la normal la formación es en bachiller en ciencias sociales y humanidades, y pues historia pues es humanidades, ¿no? Posteriormente colaboré en el gobierno del estado de Oaxaca en el área de cultura cuando era Instituto Oaxaqueño de las Culturas. Entonces eso me dio la posibilidad de conocer un poco el estado, de viajar por sus regiones y pues conocer diversas expresiones y manifestaciones culturales, sobre todo danzas, pero no solo danzas, ¿no? Sino todo lo que implica los ciclos festivos de los pueblos, fiestas patronales, fiestas rituales, celebraciones de toda índole. Oaxaca tiene una de las divisiones políticas más complejas del país, ya que está dividido en 570 municipios repartidos en 8 regiones según criterios económicos y geográficos que se piensan como distintivas de la pluriculturalidad del estado. El estado se dividió en 7 regiones en el año de 1932: la Cañada, la Costa, el Istmo, la Mixteca, el Alto Papaloapan o Tuxtepec, la Sierra y los Valles Centrales. Aunque en 1970 la Comisión Promotora del Desarrollo Económico de Oaxaca subdividió la Sierra Norte y la Sierra Sur, creando la actual división en 8 regiones económicas, ecológicas e identitarias. Pero antes de poder empezar a profundizar, sería prudente primero definir qué es la identidad. La identidad es una pregunta un poco, a mí siempre se me ha complicado primero entenderla y evidentemente explicarla. ¿Por qué? Porque son palabras que yo digo a veces palabras un poquito hasta tramposas en la interpretación del lenguaje, ¿no? Porque la identidad finalmente, pues lo que te identifica, vamos a partir de la interpretación llana y simple, ¿no? Pero la identidad se asocia con otros elementos que existen, como el territorio, ¿no? Ahora, evidentemente, la identidad en los términos de como categoría de análisis, pues estamos hablando de identidades colectivas, ¿no? Porque por sí mismo, pues cada quien tiene su identidad, pero el sentido de la identidad muchas veces está marcado por la diferencia respecto a otros. O sea, me identifico más bien porque siento que pertenezco a, pero también para marcar distancia o para marcar diferencia respecto a otros. Entonces, ¿qué es la identidad? Pues son los elementos que le dan cohesión a una comunidad, que vinculan a un cuerpo social o a un grupo de personas. Digamos que yo así lo entiendo
de entrada. ¿Qué es lo que sé con la identidad? Pues que yo evidentemente desde mi formación histórica, pues yo trato de explicármela como un proceso de conformación a lo largo del tiempo. Y a lo largo del tiempo quiere decir relaciones humanas, vínculos con el territorio y construcción de poder, construcción de sistemas de creencias y de ideologías. Entonces todo eso va generando elementos que van a determinar los rasgos o los criterios de identidad y de pertenencia. Finalmente la identidad lleva implícito la pertenencia. Es como una especie, vamos a decir, de membresía, ¿no? Me adhiero a un grupo social porque tengo la membresía o la etiqueta o las etiquetas o los marcadores, vamos a decir, de identidad que me hacen formar parte o sentir que formo parte, ¿no? Porque no quiere decir que sea un grupo que todos se conocen, ¿no? Sino la identidad puede ser en un territorio tan grande, pero hay elementos de identidad. Particularmente desde el 2011, el Estado y la ciudad en particular comenzó a experimentar una serie de cambios que guardan relación con la actividad turística, por ejemplo, en la ciudad, ¿sí? Esto comenzó a proyectar a Oaxaca como estado y como ciudad hacia el mundo de cierta manera y también hacia México mismo. En ese sentido, yo te preguntaría si existe una identidad oaxaqueña o una suerte de oaxaqueñidad. En Oaxaca hay una riqueza y diversidad cultural y desde la década de 1920 el gobierno del estado empezó a promover estos elementos de la cultura, vamos a decir, local, vernácula, regional, y hace concursos de canciones regionales, así como se hacían a nivel nacional, pero aquí a nivel, vamos a decir, un poquito más pequeño. La única forma de ir a la Ciudad de México desde la ciudad de Oaxaca era en tren, hacer un viaje de unas 16 horas. No existía la carretera panamericana. La carretera panamericana es de mediados del siglo XX, los años 40, 50. Y menciono esto porque entonces sí hay una suerte de aislamiento. Repito, solo era el tren. Y también aislamiento respecto a las regiones. O sea, este relativo aislamiento va a propiciar entonces que se haya una especie de ensimismamiento, ¿no? O sea, los oaxaqueños empiezan a verse un poco el ombligo, pero porque hay que ver. Estamos hablando de un territorio con diversas lenguas indígenas, con diversas expresiones culturales en todos los sentidos, ¿no? No solo danzas, ¿no? Y música, sino alimentos, bebidas, indumentaria, tradición oral, mitos, leyendas, etc. Y entonces en este proceso de empezar a hacer concursos, de valorar canciones regionales, sí empieza a crearse un movimiento que tiende a, como lo ha estudiado mucho un colega del CIESAS y de la UNAM que se llama Ricardo Pérez Monfort, ¿no? Como a poner mucho en valor las ideas del campo y las ideas de lo campesino, de los pueblos, de la forma tan tranquila, las expresiones, la vida cotidiana, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a crear algunos, sobre todo canciones, poesía. Los viajeros también contribuyen un poco, los periodistas, a dar a conocer estas formas diferentes de expresiones culturales. Y digamos que también contribuye a que es una ciudad, vamos a decir, colonial, pequeña. Oaxaca tenía en esos años 25 o 30 mil habitantes y están trabajando en el área de Monte Albán a finales de los años 30. Se sabe que existe Mitla, se sabe el árbol del Tule. Entonces hay una serie de elementos. Mira, pareciera que te estoy hablando de ahorita, ¿eh? Pareciera que hay una serie de elementos que reflejan diversidad. No es un territorio plano, no es un territorio homogéneo en ningún sentido, o sea, ni en montañas, ni en expresiones lingüísticas, y luego viene el temblor de 1931, y entonces al año siguiente, en el 32, que la ciudad cumple 400 años, se hace en abril, el 25 de abril, se hace una ceremonia especial que se llama homenaje racial, y se invita a que vengan grupos representativos de diferentes regiones del estado. Entonces vienen de diferentes regiones, grupos, y se hace una fiesta cívica y cultural en el Cerro del Fortín, donde ahora está el auditorio de la EPSA. Como muchos oaxaqueños huyeron realmente por el temblor del 31, también se trató de que volvieran, si no definitivamente, temporalmente, a Oaxaca. Entonces, por ejemplo, el tren tenía precios especiales y, entre otras cosas, a raíz de ese
de ese homenaje de 1932 se empezó a hacer durante varios años. Se hacía, lo llamaron Semana del Oaxaqueño Ausente. Y lo que yo digo es que se ponen en el espacio público muchos valores y muchas expresiones históricas, contemporáneas, de los pueblos y comunidades de Oaxaca. Y a las expresiones culturales, pues esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que entonces para mí es como una especie de génesis ahí de empezar, porque es un proceso histórico largo, complicado, a valorar esos elementos como parte de una identidad. Guelaguetza es una palabra derivada del zapoteco, que es gendaleza. Genda es un adverbio que indica una cualidad de acción. Lesa es una relación de parentesco o de hermandad. En conjunto significan ofrenda, dar un presente, acción de hermanar o mano vuelta. Ahora, es importante también reconocer que al zapoteco en realidad se le dice dilsa o dillasa. En ese sentido también le pido perdón a la audiencia si acaso considerasen que estoy masacrando el vocablo. Algunos cronistas y estudiosos locales sostienen que el nombre de la festividad tiene más bien que ver con las intenciones del ritual inicial en honor a la diosa Centeotl, que por cierto es la diosa zapoteca del maíz. Entonces Guelaguetza deriva de las palabras Gelaa, Get y Sa, es decir, milpa, tortilla y zapotecas. Con el paso del tiempo, la festividad fue modificándose, en parte por los procesos de colonización que atravesaron los pueblos en el territorio actualmente conocido como Oaxaca. Primero por los mexicas y luego por los españoles. La Guelaguetza de los lunes del cerro es el nombre oficial que tiene la celebración actual de la Guelaguetza. Parte de sus antecedentes se encuentran en el siglo XX, entre las actividades planeadas para celebrar el cuarto centenario de la elevación de Oaxaca de Juárez a la categoría de ciudad en 1932. En ese entonces se organizó algo llamado homenaje racial. Era una suerte de tributo que las personas indígenas de las distintas regiones del estado rendían a la ciudad de manera simbólica. Sigüenza, ¿podrías platicarnos más al respecto? El homenaje racial en sí fue una celebración en el Cerro del Fortín el 25 de abril de 1932. Y no es que hayan venido a bailar los paisanos que vinieron de las regiones. Lo que vinieron fueron delegaciones o grupos representativos y ellos estuvieron en ese escenario que se creó alrededor de un foro y hubo diversas actividades culturales. Empiezan luego, durante los 120 años, como a repetirse un poco esas formas de hacer celebraciones o hacer festivos, porque eran paseos que la gente iba en verano al cerro. La gente iba en verano al cerro, entre otras cosas, bueno, no es a cortar azucenas, pero también la gente iba porque había verbena y había palo encebado, ¿no? Iba a distraerse, porque no había también mucho que hacer, mucho en qué distraerse, pues. Entonces, una versión señala que como luego los pueblos iban y mostraban parte de sus expresiones artísticas en el que se hacía un foro allí y la gente llevaba su silla o sentaba en una pera y luego obsequiaban algunos productos de la tierra. Entonces una periodista que se llamó Arcelia Yáñez, una versión dice que ella le puso Guelaguetza porque decía, es que ellos dan de manera simbólica, comparten unas expresiones de su vida cotidiana, o sea, es un dar, y Guelaguetza es dar y recibir, ¿no? Bueno, entonces es una versión que dice que, ¿no? Entonces luego se hacía Guelaguetza de los lunes del cerro, porque solo para hacer una acotación muy rápida, la palabra Guelaguetza es de origen zapoteco, ¿no? Y es una forma en la que los pueblos zapotecos expresan la solidaridad y la ayuda recíproca en determinados momentos importantes de la vida, ¿no? Entonces yo te ayudo y después tú me ayudas, ¿no? Pero no es una cuestión matemática, no es como te di, me tienes que dar, como yo sumé y luego como yo sumé, luego tú tienes que sumar conmigo. Es una cuestión pues de identidad y de cuestión social, ¿no? Te ayuda tu familia, te ayudan tus amigos, te ayudan los compadres, ¿no? Y te ayudan
en especie o con trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Que con el tiempo, esa celebración que la llevaba a cabo, la coordinaba el municipio de la ciudad de Oaxaca, porque finalmente son las fiestas de la ciudad, porque empezó como la fiesta de la ciudad, porque fue el 4º centenario de la ciudad, no del estado. O sea, eso también creo es importante tenerlo presente como elemento histórico, ¿no? Son las fiestas de la ciudad en su origen. Pero como fue creciendo, entonces pasó a su organización, la tomó el gobierno del estado. Bueno, ¿por qué fue creciendo? A ver, en términos muy generales también, ¿por qué? Porque los viajeros, porque los antropólogos, los historiadores, los periodistas empezaron a verla, pero de un poco con esa mirada, con esa mirada periodística, con esa mirada antropológica. Luego también algunos oaxaqueños interesados en las tradiciones y las costumbres empezaron a escribir de forma coloquial, pero muy completa, explicando qué sucedía y cómo era, una forma hasta muy literaria también, si tú quieres, ¿no? Luego vienen novelas, ¿no? Luego vienen películas, ¿no? Que empiezan sobre todo a proyectar imágenes, sobre todo obviamente de la mujer tehuana, ¿no? Entonces, todos esos elementos por un lado. Por otro lado, se construye la carretera panamericana y ya llega a Oaxaca. O sea, posibilidad de que llegue más gente. Y entonces, aunado a eso, pues si vas a Oaxaca, pues comes bien. Está Monte Albán ahí a 15 kilómetros y está Mitla a 40. Y está el Árbol del Tule a 12. Se empieza a crear no un imaginario, sino un espacio que concentra muchos elementos que terminan siendo atractivos porque son diferentes. Las celebraciones en torno al evento de los Lunes del Cerro o la Guelaguetza comienzan en julio. El sábado previo a cada uno de esos lunes se realizan 2 desfiles llamados convites, en los que las delegaciones participantes desfilan por las principales calles de la ciudad luciendo su vestimenta típica, bailando, saludando y ofreciendo regalos a turistas y locales. Las presentaciones realizadas en la rotonda de la Azucena, en el Auditorio Guelaguetza, forman parte de un evento que es televisado y transmitido a nivel estatal, nacional e internacional. A través de la televisión local, la televisión pública nacional, así como transmisiones en vivo en plataformas como YouTube o Facebook. Vale la pena preguntarnos, ¿qué implicaciones tiene para las identidades oaxaqueñas que esta tradición, ahora convertida en espectáculo, sea, por una parte, organizada por el Estado y por otro lado, que se haya masificado en la última década? Este proceso de apropiación de la Guelaguetza por el gobierno, porque finalmente se la apropia en términos de yo la organizo, yo la coordino, la superviso y la financio. De repente, a principios de este siglo, cuando todos esos problemas del año 2006 y cuando los maestros hicieron la Guelaguetza que le llaman popular, fue una forma poco afortunada de indicar que era del gobierno. O sea, tú imagínate la palabra Guelaguetza, que yo expliqué que es una tradición profunda, y le agregas la palabra oficial, es un desatino. O sea, la Guelaguetza oficial, no entiendo qué es eso. O sea, a quien se le ocurrió, pues no sé a quién se le ocurrió, no quisiera saber a quién se le ocurrió, pero es un desatino. Así como la Guelaguetza popular, pues también, por definición, la Guelaguetza es popular, ¿no? Y luego todos los adjetivos que le quieran agregar, pues no está bien, no es correcto, porque también termina siendo una especie de, no quiero decir que se desacredite, pero se tergiversa el sentido del concepto, ¿no?, de la Guelaguetza, ¿no? Más bien lo que hay que hacer es reforzarlo, ¿no? Porque además, para alguien que no es de Oaxaca, la palabra no es sencilla de pronunciar, ¿no? La ves tanto que a lo mejor sí, pues ya la repites, pero mucha gente de fuera de Oaxaca piensa que Guelaguetza es sinónimo de bailes, ¿no? Y a eso me refiero. Hay que explicar de manera general a todos que no es sinónimo de baile. El valor de la construcción histórica
de los elementos que le dan identidad a un colectivo. La indumentaria, las prendas de vestir pueden tener un valor estético, pueden tener un valor de uso, un valor simbólico, tienen un significado, ¿no? Los rebozos, por ejemplo, lo mismo pueden servir para cargar al niño, para cubrirse del sol o solo para taparse porque hace frío. Y estos detalles que no son detalles, pero que si uno no se los explica, pues nada más lo ve y que está bonito y punto, que indican de manera simbólica el estatus de un hombre y sobre todo de una mujer, ¿no? Si está soltera, si está casada, si es viuda, el tocado, el peinado, el trenzado, el tipo de bordado, los ahogadores que utiliza, de qué lado lo lleva, o qué lleva, o cómo lo lleva. Todo eso es un resultado de un proceso de construcción profundo, ¿no? Me parezco disco rayado, pero es que esa es la verdad. Y si no lo vemos así como oaxaqueños y si no lo explicamos así, pues lo vamos a ver demasiado superficial, ¿no? Y no vamos a pasar de decir, ay, mira qué bonito está y punto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando por estos fenómenos de masificar de manera visible, o sea, de poner en el espacio público de manera visible las expresiones, llámense calendas, llámense como los quieran llamar, de danzas y bailes, no, yo no digo que está mal que los ponga, yo lo que estoy señalando es que hay que explicarle, mira, esto que estás viendo no es un desfile. El fenómeno llamado Guelaguetza de los lunes del cerro está ya tan arraigado y es tan exitoso que también creo que parte de la respuesta a lo que me preguntas de por qué el oaxaqueño ya no va allí precisamente a verlo, pues es lo que dices, ¿no? Como espectador, porque el que baila así, bueno, supongo que sí. Es que surgen en los pueblitos de Oaxaca, o surgen o se recrean o se recuperan o ya existían y se dan a conocer de manera pública y se hacen publicidad, sus lunes del cerro. Y de hecho muchos pueblos todavía así le llaman lunes del cerro. A otros le dicen va a haber Guelaguetza en mi pueblo, ¿no? En mi comunidad, ¿no? Pero por ejemplo, yo a la que he ido, que sí lo tengo presente y que sí es un cerro y que sí tienen todo este proceso de hacer una calenda, es la de San Antonino Castillo Velasco, ¿no? Y tienen un foro, pero sí está en el cerro. Ya, pero así hay varios, ¿no? Está Mitla, son varios. Creo que está Miahuatlán, Sachila. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que también seguramente muchos oaxaqueños dicen, en vez de irme a formar y a ver si entro, o en vez de pagar, pues me voy a un pueblo, si me canso me paro por una nieve y luego regreso. Eso yo creo también es un fenómeno interesante. Y obviamente también la Guelaguetza que organiza la sección 22, ¿no? Que tiene también un sentido de compartir desde ese espacio, pues se ha mantenido desde que surgió, lleva a cumplir casi 20 años, ¿no? Entonces también yo creo eso es un tema muy complejo. Yo lo he abordado de manera muy, muy simple, si tú quieres, y a partir de lo que he visto, pero son elementos que también luego uno dice, ¿por qué tiene tanto éxito? Pues ¿por qué? ¿Por qué tiene tanto éxito el concepto de los lunes del Cerro de la Guelaguetza y las delegaciones y que las llevan de aquí para allá? Porque tienen arraigo en términos de que son representaciones construidas históricamente. Pues lo que se te presenta es un abigarrado conjunto de expresiones culturales que terminan satisfaciendo al espectador visual y auditivamente. Bueno, a manera de reflexión personal, yo quiero hablar de la Guelaguetza como alguien que lleva estos pocos años acá en la ciudad. Y bueno, por un lado está el hecho de que es una verdadera celebración, una verbena, es algo que se puede observar en las calles, se puede disfrutar, se puede ver a la gente de aquí disfrutando y también a los visitantes. Y eso me parece muy positivo. Ahora, por otro lado, creo que también siempre hay que cuestionarnos otro tipo de intereses económicos, políticos que puede haber detrás de este evento y el tipo de consecuencias, implicaciones que tiene para la gente oaxaqueña, para bien y para mal. Me despido de ustedes, soy JF Matamoros, estamos aquí Ciesas Pacífico Sur y de nuevo les invito a que sigan escuchando todas nuestras transmisiones. Soy JF Matamoros y nos vemos a la próxima.